Capítulo 16. Preguntas y respuestas. Como cuando pruebas un helado por primera vez, al punto de que deseas solo seguir comiendo ese sabor, porque simplemente no puedes dejar de pensar en él y en lo exquisito que sabe en tu boca, así son los besos de Frin. No podía dejar de pensar en ellos, no podía dejar de pensar en ella. Solo había pasado un día y ya deseaba que volviera a suceder. Su manera de besar tan delicada y suave, su manera de tocar mi rostro, su manera de dirigirlo. Ella, sin duda, sabe lo que hace. Las ganas de querer besarla simplemente aumentaron en mí. Era como un adicto a la droga cuando lo alejan. La ansiedad de querer probarla una vez más se encontraba en mi cuerpo, pero sabía que debía ser cuidadosa al respecto. ¿Cómo podría ser que volviera a pasar? Tenía que planear algo o esperar a que ella lo hiciera. El pensar en que ella se siente igual que yo solo causa alegría en mí. Ambas estamos en la misma sintonía. A pesar de que tengo mucho por preguntar y por saber sobre lo que ella desea conmigo, no puedo evitar sentirme emocionada. Es como cuando era pequeña y llegaban los viernes, días en los que sabía que papá traería algo a la casa. No tenía conocimiento de qué era, pero siempre me sorprendía. Las ansias en mi pequeño cuerpo de 9 años por saber qué me traería papá de sus trabajos eran inimaginables. Por más tonto que fuera, él siempre se esforzaba por darme un regalo. Una emoción tan intensa al punto de que miraba por la ventana cada hora hasta que él aparecía en el camino, llenándome de felicidad. Esa misma emoción siento ahora. Sé que no debo precipitarme. Charlotte me lo trata de recordar en cada momento, pero ¿cómo evito la emoción de saber que la mujer que me gusta también desea estar conmigo? Me preparé mentalmente para el siguiente encuentro. Frin me dejó saber su deseo de que nada cambie. Solo debo mantener la cordura y todo seguirá igual. Dejar que todo fluya. Incluso antes de ese maravilloso beso, me sentía cómoda al hablar con ella, en calma y con la mente tranquila. Así debía ser. Por otro lado, tenía miedo de decírselo a papá. No sabía cómo iba a reaccionar al respecto, no porque fuera una mujer, sino porque ella estaba casada y, muy aparte de eso, era nuestra jefa. Eso sin duda causaría un completo escándalo en él. Papá charlaba alegremente con Charlotte mientras íbamos a casa de Frin. Un nuevo día llegaba y yo solo podía pensar en que le estaba ocultando algo realmente importante. Hasta ahora no había ocultado algo como eso. Mi hermana siempre le hablaba sobre sus pretendientes o incluso sobre sus parejas. Era algo que siempre deseé hacer. A pesar de que ambos me cuidan demasiado, siempre estuvieron emocionados porque llegara el día en que presentara a alguien. Pero ahora, el miedo de pensar en que no esté de acuerdo con la persona que me gusta me petrifica. Mi hermana me apoya. Sin embargo, trata de recordarme constantemente que Frin está casada. Puede que papá tome la noticia de buena forma o no. Tal vez renuncie para alejarme de ella, o tal vez me apoye. Pero esa es una duda que no quisiera aclarar todavía. Perdida en mis pensamientos, me moví de forma automática hasta llegar a la cocina, continuando con el trabajo que aún tenía. A pesar de que ahora teníamos 7 meses para terminarlo, no podía simplemente dejarlo de lado. Una moneda por tus pensamientos. La voz de Frin me asusta. Me giro cuando la escucho detrás de mí. Como todos los días, me recibe con una hermosa sonrisa, pero esta vez es diferente. La veo de un modo distinto y tal vez es porque la besé el día anterior. Valen mucho, le digo tontamente, parpadeando y reaccionando, tratando de olvidar mis preocupaciones. ¿Una rosa lo recompensaría? Inclino mi cabeza sin entender, hasta que noto cómo ella tiene sus manos detrás de su espalda.
una rosa. En una de sus manos extiende una hermosa rosa roja. Al entregármela, sonrío inmediatamente ante aquel hermoso detalle, tomándola con mucho cuidado. ¿Para ti todo es un negocio?, le digo bromeando. Ella solo se encoge de hombros. Creo que es la costumbre. Sonríe nuevamente, guiñándome un ojo. ¿Has asaltado tu jardín? Recuerdo bien el jardín principal de su mansión, el cual tiene una variedad infinita de flores hermosas. El jardinero vino. Pasa su mano por su cabello, lamiéndose los labios. Pensé en robarle unas cuantas, pero solo pude tomar una. Al parecer todos dan órdenes aquí, menos yo, que soy la dueña. Me río ante aquello, simplemente negando con la cabeza. Entonces, un pensamiento. Insiste, cruzándose de brazos. Pensaba en lo hermosa que eres. Digo aquello mirándola fijamente, notando cómo su rostro se ruboriza. Frin suelta una pequeña risa, bajando la mirada. Lo recordé. ¿Qué voy a hacer contigo? Ella ahora está tímida, moviendo su pie de un lado a otro mientras coloca sus manos en los bolsillos de su pantalón. Me encojo de hombros, sonriendo. ¿Quieres jugar a preguntar? Casi me ahogo con mi saliva cuando ella dice aquello. No esperaba que tuviera tantas ansias como yo. Puede ser. Trato de jugar un poco. Cuando puedas, ven a mi oficina. Señala con su dedo, dejándome sorprendida por el cambio tan drástico en la conversación. Quisiera decirte algo sobre la remodelación, un pequeño cambio que quiero. Muevo la cabeza, entendiendo. Frin sale de la cocina, dejando el aroma de su perfume a su alrededor, haciendo que mi cuerpo se sienta en completo éxtasis por solo mirarla. Suspiro cuando sé que ya estoy sola, pasando la rosa por mi nariz y cerrando por un instante mis ojos, sintiendo la suavidad de los pétalos sobre mi piel. Curiosa por saber qué cambios desea Frin en la remodelación, camino hasta la oficina, la que no está en remodelación, tocando 2 veces la puerta. Al no obtener respuesta alguna, la abro con cuidado, buscando a Frin con la mirada mientras entro, cerrando la puerta. Siento su mano en mi brazo, empujándome a un lado de la puerta, mientras me acorrala contra una pared, colocando sus manos en mi cintura. La mirada de Frin es intensa. Tiene una sonrisa coqueta en su rostro, sin apartar sus ojos de mí. Solo puedo sonreír, posando mis manos sobre las suyas. Si querías besarme, solo me lo hubieras dicho. Trato de mantener la calma ante la posición en la que nos encontramos, manteniendo mi cabeza tranquila, al igual que mi cuerpo. Aún no has hecho una pregunta. Ella acaricia con sus pulgares mi cadera. Solo quería sentirte cerca. Mi corazón palpita rápidamente al escuchar sus palabras. Mi rostro se calienta, haciendo que baje la mirada. Quédate hoy. Frunzo el ceño sin comprender lo que dice, elevando mi rostro. Cuando vayan a almorzar, quédate, come conmigo y juguemos. Sonríe enormemente. Estás más interesada en el juego de lo que pensé, le digo con sinceridad. Ella asiente repetidas veces. Yo lo estoy también, pero mi hermana me dice que no sea tan intensa. Le confieso, para no darte una imagen de niña. No serías intensa. Frin sube su mano hasta mi mejilla, acariciando la cicatriz en esta. Quiero que estés tan interesada como yo. Pasa su pulgar suavemente por mis labios. Y dile a Charlotte que sus consejos son un asco. Bromea. Son un completo asco. Me aconsejó que no usara lengua. Vaya tontería. ¿Qué le diré a papá si pregunta? Su mirada sube hasta mis ojos. No puedo evitar sonreír al notar cómo miraba mis labios. Quiero cambios en la cocina. Esa será la excusa. Eleva varias veces las cejas, haciendo una mueca graciosa. Funcionará. Muerdo mi labio, subiendo mis manos por sus brazos, acariciando suavemente. ¿Segura que no tienes una pregunta?
No puedo evitar reírme ante lo interesada que está. ¿Tanto deseas besarme? Su pulgar nuevamente se posa en mis labios, mirándome con mayor intensidad que antes. La voy a tomar. Es su simple respuesta, chocando sus labios con los míos. El impacto hace que no reaccione al instante hasta que siento sus manos bajo mi cuello, justo como ayer, guiando el beso. Paso mis manos por su cadera, abrazándola para acercarla más a mí. Frin mueve su cabeza, separando sus labios y volviendo a besarme, esta vez siendo mucho más intenso que el de ayer. Siento un pequeño dolor en mi cuello cuando ella se acerca más a mí. Al ser un poco más alta y ejercer presión en su agarre, hace que estire mi cuello hacia atrás, chocando mi cabeza con la pared. La tensión y el calor vuelven a aparecer nuevamente, causando que me sienta desesperada y comience a mover mis manos por su espalda, moviendo su camisa un poco, rozando su piel con mis dedos. Frin abre su boca por un momento, así que aprovecho para deslizar mi lengua en sus labios, sintiendo por primera vez la gloria de la calidez de su boca. Mi cabeza da vueltas, me siento mareada y extasiada. Es como si hubiera probado una droga por primera vez en mi vida. Cuando ella chupa mi lengua, un sonido similar al que hizo ayer sale de mi boca, como si fuera un interruptor. Cuando escucha aquello, ella se pega mucho más, presionando su cadera con la mía. «Besas increíble», dice mientras se aparta un momento, volviendo a acercarse para darme otro beso. Con confianza, llevo mis manos hacia su espalda, sintiendo la calidez de su piel a través de la tela. Frin roza el borde de mi camisa con sus manos, como si quisiera acariciarme más cerca. Se detiene un instante y, al abrir los ojos, me doy cuenta de que está mirando hacia abajo. «Me encanta tu abdomen», susurra suavemente antes de mirarme de nuevo. «A mí me encantan tus besos». Subo una mano hasta su rostro, acariciando su mejilla. «Debo regresar». Frin suspira, moviendo su cabeza. «¿Te vas a quedar?» Asiento, besando sus labios. «Cocinaré algo para ti. Espero sea algo bueno». Susurro sobre su boca, mirándola a los ojos. «Créeme, hago todo muy bien». Mi cuerpo tiembla ante sus palabras, el calor aumentando más y una presión generándose en mi vientre, haciéndome sentir una agradable sensación. Salgo rápido de la oficina. De otro modo, iba a sucumbir a mis deseos y probablemente terminaríamos enredándonos en un encuentro que causaría un enorme escándalo. Y si no deseaba decirle a mi papá todavía sobre aquello, el que tuviera relaciones en la oficina de la jefa no sería algo fácil de ver, mucho menos de explicar. El que Frin me dijera que no vería mal el hecho de que haga notar mi interés en ella, me dejaba mucho más tranquila. Sinceramente, temía que ella pensara que era una niña pequeña queriendo recordarle todo lo que estábamos haciendo. Por supuesto, tampoco me vería tan desesperada. Haría notar mi interés, pero sin mucha intensidad. Mi hermana me conoce muy bien y sé perfectamente por qué me dice aquello. Nada más quería dejarla mal frente a Frin. Al llegar la hora del almuerzo, Charlotte no podía creer lo que le estaba diciendo. Ella tenía su boca abierta mientras le explicaba lo que había sucedido. Mi hermana aún no podía creer que alguien como Frin hiciera todo aquello. Por otro lado, papá estaba emocionado de saber que la señora Sarocha se estaba fijando en mi trabajo, repitiendo varias veces que le diera muchas más ideas, pues eso ayudaría a mi futuro. Si solo él supiera. Al quedar sola en la cocina, me quito los guantes y el casco, soltando mi cabello para moverlo un poco, sintiendo la brisa fresca en mi cabeza. Al no ver señales de Frin, decido buscarla, pues me parece extraño que haya dicho que prepararía algo para mí y no esté en la cocina. Al caminar por el lugar, empiezo a conocer un nuevo espacio de la mansión.
El otro lado de la enorme casa me da la bienvenida, siendo tan hermoso como todo lo que ya hay alrededor. Un agradable aroma invade mi nariz, así que me guío por él, caminando y atravesando 2 habitaciones enormes, encontrándome con otro comedor y otra cocina. «¿Así que hay 2 cocinas?», digo con asombro, mirando todo a mi alrededor. Frin salta del susto, girándose para luego apuntarme con la cuchara de madera que tenía en su mano. Solo puedo reír, pues me parece demasiado adorable. No quiero sonar como alguien pobre, pero igual sonaré como alguien pobre. ¿Por qué demonios hay 2 cocinas? Frin silba, haciendo un sonido con su boca. ¿Cuando no está tu papá dices malas palabras? Siento vergüenza ante aquello, bajando la mirada. ¿Pensaste que la cocina que estás remodelando es la principal? ¿No lo es? Hago una mueca. Frin toma 2 platos, comenzando a servir la comida. No pensaría que estudias arquitectura. Le saco la lengua. La cocina que estás haciendo es la que va con la piscina, señala con la cuchara. Por eso está tan cerca de la puerta. Quiero que sea cómodo para cuando tengamos alguna fiesta. Ella habla tranquilamente mientras sirve. No puedo evitar sentirme mal al escuchar el modo en que habla, pues parece involucrar a Billy en aquellas palabras. Por eso esta es más grande. La detallo mejor. La cocina es digna de una mansión, con 2 islas lo suficientemente grandes para tener comodidad, gabinetes del tamaño perfecto para los utensilios y estantes para la comida tan grandes y espaciosos que podrían ser una habitación completa. La cocina que estoy remodelando no es nada comparada con esta. Eso explica mucho. Frin me mira sin entender. Bueno, nunca te he visto cocinando allí. Ella asiente. Muy poco te vi tomando algo. Solo quería verte. Su sinceridad hace que mi corazón palpite. Cuando busqué la manzana, el dejar el plato allí, incluso cuando invité a Nam, todo lo hacía a propósito. ¿De verdad? Simplemente no podía creer aquello. Te dije que me gustaste desde el primer momento. Ella toma los 2 platos, caminando hasta la enorme mesa de comedor, siendo el doble de grande que la otra. Ven, señala la silla, acomodándola para mí. Ahora tengo muchas preguntas, digo al sentarme. Te las responderé. Me sonríe. Solo quiero una cosa a cambio y creo que ya sabes qué es. Me guiña, comenzando a comer. ¿Te gusta? Ella nota mi desesperación al comer, así que bajo un poco el ritmo, sonriendo. Lo siento, sonrío. Está muy delicioso. Limpio mis labios con la servilleta. Me alegra que te guste. Ella continúa con su comida. Ayer hice un postre, podemos comerlo luego. Tu padre y los demás no vendrán hasta dentro de 1 hora, aún hay tiempo. Ella pone un poco de vegetales en mi plato. Come bien. ¿No hay problema si pregunto ahora? La curiosidad apoderándose de mi cuerpo es la que me hace hablar. ¿Pagarás la deuda? Asiento repetidas veces. Pregunta. ¿Te gustan las mujeres? Frin mastica lento cuando escucha aquello, mirando un punto fijo en la mesa para luego tragar. Me han gustado desde que era una adolescente. La duda se instala en mi rostro, soltando por un momento los palillos. Siempre me han gustado, aclara, limpiando sus labios con la servilleta para luego beber un poco de vino. Pero estás casada, digo en un susurro, fijando mi vista en ella, quien solo hace un sonido con su boca. ¿Cómo terminaste casada con un hombre? La pregunta hace que Frin me mire, lamiéndose los labios, entrelazando sus dedos y apoyando allí su barbilla. Parece ansiosa. Si no quieres responderlo está bien, puedo preguntar otra cosa. No, ella habla rápidamente. Quiero responder. Suelta sus manos por un instante mirando hacia abajo,
como si estuviera buscando valor para hacerlo. Quiero ser sincera contigo, Becky. No quiero que sigas pensando en que lo que hacemos está mal. Toma mi mano sobre la mesa, acariciando lentamente mis nudillos. Puede esperar. Sujeto con fuerza su mano, transmitiéndole tranquilidad. Me empezaron a gustar las mujeres cuando tenía 12 años. Nunca intenté algo con una hasta que estuve en la universidad. Ella inicia. Billy y Nam me encontraron en mi habitación con una chica. Abro mis ojos en sorpresa. Dividían las habitaciones por género, así que las mujeres teníamos un edificio para nosotras. Aún así, los chicos podían ir en cierta hora porque a veces enviaban trabajos en equipo. Billy estudió lo mismo que yo, así que siempre hacíamos las tareas juntos. Nam iba un grado menos, pero estaba en la misma facultad. La escucho atentamente, acariciando su mano. Por otro lado, Heng estuvo en otra universidad, así que lo veíamos cada fin de semana. Los 4 fuimos muy unidos, aún lo somos. Nuestras familias están entrelazadas por los negocios, así que de algún modo u otro íbamos a terminar en la vida del otro. Mientras ella habla, continuamos con nuestro almuerzo. Nunca había hablado sobre esa parte de mí porque sentía miedo. Mi madre es una mujer muy tradicional, y que su única hija naciera homosexual sería un escándalo para ella. Así que cuando ambos me encontraron de ese modo, sentí un pánico terrible. Pensé que todo se había arruinado y que mi madre me odiaría para siempre, pero fue todo lo contrario. Ellos me pidieron sinceridad y se las di. Estuvieron felices por mí. El mayor apoyo que quería lo estaba teniendo de mis mejores amigos. Sentía que estaba en mi mejor momento, y cuando se lo iba a decir a Heng, él tuvo una actitud muy molesta que me impidió ser sincera. Él heredó la empresa de su padre muy joven, tanto que se volvió un idiota. Tenía una avaricia grande en su ser. Creció con la crianza de un hombre conservador, así que cuando hizo comentarios sobre 2 chicas de mi clase, creí que lo mejor sería no decirle nada a él. Nam, Billy y yo llegamos al acuerdo de no hacerlo. Con el tiempo, mi madre me confesó que tenía un trato con las familias de Heng y Billy. Alguno de ellos se casaría conmigo para mantener el negocio a flote y no dejar que alguien más se hiciera cargo. Cada vez me daba cuenta de que confesarle a ella lo que verdaderamente sentía sería una pérdida, así que tuve que aceptar lo que me ordenara, solo si ella me dejaba tranquila en mi trabajo. Sabía lo que hacía y no quería que estuviera detrás de mí. Le hablé sobre la actitud de Heng. No quería que un hombre tan avaricioso como él estuviera a cargo de los hoteles de mi padre. Pronto, la avaricia consume a la persona y la lleva a la quiebra. No quería eso para lo que creó mi padre. Ella estuvo más que de acuerdo. Mamá vio perfectamente la crianza de Heng y no quería eso para mí. No quería un esposo así para mí. Mamá siempre pensó que Billy estaba enamorado de mí, así que se emocionó cuando lo elegí a él. Sin embargo, también es una pequeña caja de sorpresas. Mi tan perfecto esposo es un hombre que prefiere la compañía de otros hombres. Espera, la interrumpo abriendo mi boca en sorpresa. ¿Es gay? Mi grito hace eco alrededor. Frin pone su mano en mi boca, silenciándome. Es gay, responde, quitando su mano. Buscaré el postre, ven. Camino con ella, dirigiéndonos a su sala de estar, estando mucho más cómodas. Espero y te guste. Trae en un plato un pedazo de torta. Se ve tan deliciosa que se me hace agua la boca, pero mi ansiedad por seguir escuchando su historia es mayor. La miro intensamente, esperando que continúe. Me gustaría cobrar. Ella dice, estirando sus labios. Solo me niego. Nos vamos a distraer. Continúa. Frin frunce el ceño, comiendo un pedazo de pastel. ¡Qué robo! Me siento en el suelo,
estirando mis piernas. Frin no parece querer decir algo al respecto, así que continúa. Billy es mi mejor amigo desde que somos bebés. Nuestra amistad es muy sincera y pura. La química que tenemos la confunden con algo más que una simple amistad, así que por eso mi madre pensaba que él estaba enamorado de mí. Cuando hablé con él y le dije que lo elegía como mi esposo, estuvo de acuerdo. También tenía miedo de confesarse con su familia, así que este matrimonio sería nuestro escape. Antes de casarnos, llegamos a un acuerdo. Lo que obtuviéramos en este matrimonio quedaría por separado. Lo mío es mío y lo de él es suyo, para evitarnos un mal momento. También acordamos no involucrarnos en la vida del otro más allá de nuestra amistad. No íbamos a confundir las cosas, aunque ambos sabíamos que nada iba a ocurrir. Cuando Heng supo que nos íbamos a casar, nos dejó de hablar por un tiempo. Al parecer, él estaba perdidamente enamorado de mí y esperaba ser mi pretendiente luego de graduarnos. Billy y yo fingimos ser pareja por un largo año. Necesitábamos que nuestros padres se dieran cuenta de que era real ese amor. Compartimos uno que otro beso, pero no era nada del otro mundo. Tuvimos otro acuerdo antes de casarnos. Podríamos ser libres de salir con quien quisiéramos y, si nos enamorábamos, pediríamos el divorcio sin escándalos ni problemas. Ambos queríamos asegurar la felicidad del otro, sin importar lo que dijeran nuestras familias. Nam estuvo con nosotros en todo momento, apoyándonos mutuamente. Cuando yo estaba con una chica o cuando él estaba con un chico, ella era la primera en emocionarse. Luego de cumplir el año de novios y tener nuestros acuerdos sobre la mesa, nos casamos. Heng había dejado su enamoramiento de lado, nos pidió disculpas y aceptó ser el padrino de bodas. Nuestro negocio iba en aumento cada vez más. Nadie sospechaba nada, ni siquiera él. Hasta que Billy y yo tuvimos nuestro aniversario de bodas. Las personas siempre nos han visto como la mejor pareja que existe. Y es que no puedes negar la química que existe en la amistad de un hombre y una mujer que son homosexuales. Siempre hemos estado en el ojo público. Las personas siempre han querido saber sobre nosotros, pero nunca hemos hablado sobre nuestras vidas, porque no es un matrimonio común. Las personas empezaban a preguntarse por la próxima generación de herederos, y eso solo causó que mi madre también comenzara con aquello. Constantemente se la pasaba insistiendo en que deseaba nietos, quería tener pronto nuevos bebés que llevarían el cargo de los futuros hoteles. Preguntaba sobre cuándo me embarazaría, y eso solo me estaba estresando demasiado. Billy y yo hemos vivido juntos desde que nos casamos. He conocido a sus parejas y él ha conocido a las mías. Sin embargo, no nos hemos enamorado al punto de pedir el divorcio, y la insistencia de mi madre estaba generando discusiones entre nosotros, como un matrimonio ejemplar luego de varios años de casados. ¿Por eso te mudaste aquí? Recuerdo aquella conversación que escuché entre ellos, entendiendo ahora muchas cosas. A mi madre no le gusta venir aquí. Frin me responde limpiando algo de mis labios. No le gusta la distancia, pero creo que es más el hecho de que papá quería que viviéramos aquí cuando él regresara de su viaje, así que no quiere recordar. Suena algo triste. Al mirarla, ella está sonriente. Lo siento, le digo. Ella solo niega, colocando su plato ya vacío sobre la mesa. ¿Por eso dijiste que Billy sabe sobre esto? Pregunto, cambiando de tema. Él y Nam son mis mejores amigos. Han sabido todo desde el principio. Su respuesta me deja sin palabras, no creyendo aquello. Heng sigue siendo de mente cerrada y, muy dentro de mí, siento que aún está enamorado de mí, así que por eso no le he dicho nada. ¿No te sientes mal ocultándole algo como esto? Frin se acerca un poco a mí, acariciando mi cabello.
Él no entendería esto. Si me hubiera casado con él, probablemente estaría embarazada, pero con una vida infeliz. Ella trata de explicar. Puede ser un hombre amigable, pero tiene una mente demasiado pequeña para estas cosas. Nunca lo entendería. Qué bueno que te casaste con Billy. La miro, sintiendo cómo sus caricias se detienen. ¿Ahora dejarás de mencionarlo? Le sonrío, asintiendo. Estos días han sido un caos. Aprobaron un nuevo proyecto que Billy y yo teníamos en mente, pero mamá quiso aprovecharse de eso y empezar a preguntar nuevamente por sus nietos. Frin hace el movimiento con sus dedos. No sé si me siento lista para tener hijos y, aparte de eso, tengo al esposo más homosexual que existe. No puedo evitar reírme por su modo de decirlo. De algo estoy segura. Ella me mira, acariciando mi frente. Tú y Billy han sabido mantener el negocio familiar. Frin me sonríe, pasando sus dedos ahora por mi nariz. ¿Por qué no decirle a tu mamá que no te sientes lista? Trato de encontrar alguna solución. Tengo miedo de que reaccione mal. Su voz suena triste. Es una mujer estricta. Me desheredaría inmediatamente. No digo nada, pues no se me ocurre algo para decir que le ayude en una situación como esa. Pero Billy y yo tenemos un acuerdo. Ella trata de alegrar el momento. Tarde o temprano, ambos encontraremos el amor y pediremos el divorcio. De no ser así, prometimos hacerlo a los 30. No nos importaría el escándalo. Sus caricias pasan a mis mejillas, haciendo que cierre mis ojos. ¿Ya obtuviste las respuestas que querías? Abro mis ojos, encontrándome con los de ella. Ya puedo estar más tranquila. Le sonrío. Ella toma mi mano, haciendo que me levante de mi lugar, quedando de rodillas frente a ella. Desde el primer momento en que te vi, me gustaste. Frin habla con sinceridad. Quiero ser honesta contigo porque no deseo que te sientas mal, pensando que le haces daño a alguien. Sus dedos pasan por mi mejilla. Quiero estar contigo. Mi corazón se acelera ante sus palabras. No puedo solo mirarte a lo lejos. Cuando confesaste todas esas cosas, quería gritar de emoción. No puedo evitar sonreír por lo que dice. Quiero sentirte cerca. Cuando dice eso, pasa sus manos por mi cintura, abriendo sus piernas para colocarme entre ellas, aún de rodillas. Quiero verte, escucharte, quiero besarte. Susurra sobre mis labios. Además, Billy dice que de todas eres la más guapa que he tenido. Oh, ¿una más para la colección? Digo en tono de broma, alejándome de ella, pero Frin solo niega. Siento que serás la única a partir de ahora. Sonríe tiernamente. Sujeto sus mejillas con mis manos, moviendo mi nariz sobre la suya. Quiero mi recompensa. ¿Solo piensas en besarme? Pregunto, moviendo las cejas. La tomo. Repite su respuesta como hace varias horas, besándome. Estar cerca de ella hace que nuestra conexión se sienta aún más intensa. Mis manos recorren lentamente los brazos de Frin hasta posarse en sus hombros y luego en su cuello, tratando de imitar su seguridad. La sostengo con delicadeza, guiando el beso mientras sus respiraciones se entremezclan en el silencio de la habitación. Frin baja sus manos, rozando suavemente mi cintura, acercándome un poco más. El ambiente se llena de una calidez especial, como si ambas estuviéramos envueltas en una burbuja de emociones que no queremos romper. Mis manos bajan hacia los primeros botones de su camisa, pero al intentar desabrochar el primero, una sensación de duda me invade. ¿Es el momento adecuado? No me siento del todo preparada, y creo que Frin lo percibe. Su mirada comprensiva me hace sentir segura, recordándome que no hay necesidad de apresurarnos. Descuida.
Ella susurra sobre mis labios. No solo te quiero para eso. Abro los ojos. Te quiero para mucho más. Sonrío, besando sus labios. Todo a su tiempo, Rebeca. Deja de decirme así. Me alejo de ella, quien solo se ríe. No te volveré a besar. Lo siento. Me da un beso. Te diré, Becky. Me da otro beso. Oh, cariño. Otro beso. Solo no te alejes de mí. Me mira intensamente elevando su meñique. ¿Promesa? Sujeto su dedo con el mío. Promesa.